Cordial saludo. Continuamos con el desarrollo de los ejercicios del álgebra de Baldor desde cero. El día de hoy continuamos con ejercicios de cantidades positivas y negativas. El ejercicio 2, vamos a ver algunos ejercicios de temperatura, de ubicación geográfica y de tiempo. Vamos a manejar los conceptos de latitud, longitud, conceptos en cuanto a temperatura debajo cero y en cuanto a tiempo de antes de Cristo y después de Cristo. El punto 1 del ejercicio 2 dice lo siguiente. A las 9 a.m. el termómetro marca 12 grados y de esta hora a las 8 p.m. ha bajado 15 grados. Debemos de expresar la temperatura a las 8 p.m. Similar a los ejercicios que vimos en el video anterior, debemos primero que todo representar o tener muy claro en qué escenario vamos a colocar los signos positivos y negativos cuando queremos traducir este ejercicio que está en lenguaje cotidiano, pasarlo al lenguaje matemático. Entonces debemos entender de que cuando nos dice que la temperatura ha bajado, debemos hablar o debemos comprender de que debemos utilizar el signo menos. De este modo, cuando dices que a las 9 de la mañana marca 12 grados, colocamos el número 12. Y dice que a las 8 p.m. ha bajado 15 grados, entonces debemos expresarlo como menos 15. El resultado de esta operación es la temperatura a las 8 de la noche. 12 menos 15 menos 3. Recordemos que la respuesta queda negativa porque el 15 negativo es mayor que el 12 positivo. La respuesta en lenguaje cotidiano sería: la temperatura a las 8 p.m. es de 3 grados bajo cero. No debemos dar una respuesta o mencionar grados negativos porque no se usa. Cuando hablamos de temperatura ambiente, debemos hablar de grados bajo cero. En el punto 2 dice: a las 6 a.m. el termómetro marca menos 3 grados o 3 grados bajo cero. A las 10 a.m. la temperatura es 8 grados más alta y desde esta hora hasta las 9 p.m. ha bajado 6 grados. Exprese la temperatura a las 9 p.m. Iniciamos representando que cuando nos habla de que la temperatura baja, debemos representarlo con el signo menos. Y cuando nos dice que la temperatura es más alta, quiere decir que subió, que aumentó la temperatura. Entonces vamos a representarlo con el signo más. Pasamos el ejercicio al idioma matemático. Nos dice que a las 6 a.m. tenemos menos 3 grados. Nos dice posteriormente que a las 10 a.m. subió 8 grados, por eso lo representamos con el signo más. Y nos dice que posteriormente la temperatura bajó 6 grados, por eso lo representamos con el signo menos. Realizando esta operación, menos 3 más 8 nos da 5 y 5 menos 6 nos da menos 1. La respuesta del lenguaje cotidiano es: la temperatura a las 9 p.m. es de 1 grado bajo cero. Punto 3 del ejercicio 2 del álgebra de Baldor. A la 1 p.m. el termómetro marca 15 grados y a las 10 p.m. marca menos 3 grados. ¿Cuántos grados ha bajado la temperatura? Notemos que en esta oportunidad es un ejercicio un poco diferente porque nos está dando la temperatura final y nos está preguntando el valor intermedio, cuánto cambió la temperatura. Entonces este ejercicio lo hacemos de un modo diferente. Inicialmente vamos a verlo aquí gráficamente. Vamos a ver que a la 1 p.m. el termómetro marcaba 15 grados. Ahí podemos ver en la imagen 15 grados. Y posteriormente a las 10 de la noche la temperatura bajó hasta menos 3 grados. Gráficamente podríamos hacer el ejercicio de forma sencilla, simplemente contando grado a grado desde 15 hasta menos 3. Pero matemáticamente no sería correcto porque
debemos realizar un procedimiento. Para este procedimiento vamos a hacer lo siguiente. Vamos a registrar el 15 como la temperatura inicial. Vamos a registrar un valor en el cual la temperatura desciende, baja, por ese motivo se debe expresar con el signo de resta, signo negativo. Un valor que desconocemos, que fue lo que bajó la temperatura, y eso debe ser igual a menos 3 grados o a 3 grados bajo cero. Nuestra misión es saber cuál es este número que al cual yo le reste 15 me da menos 3. Para desarrollar este ejercicio vamos a aplicar un concepto teórico o un concepto el cual yo manejo que se llama concepto del puente. Entonces debemos imaginar que el signo igual es un puente. Este signo que aquí he marcado de color rojo es un puente, el cual todo número que atraviesa ese puente se le cambia el sentido de su operación. Es decir, si el número trae el signo positivo, al pasar el puente va a pasar a número negativo. Y si el número trae un número negativo, al pasar el puente va a pasar al símbolo positivo. Entonces aquí voy a hacer algo muy conveniente. Voy a dejar mis ejercicios, mis números cotidianos, los dejo a un lado del puente y la incógnita, en este caso el signo de interrogación, lo voy a dejar del otro lado del puente, del signo igual. Entonces voy a pasar este menos signo de interrogación, lo voy a pasar al puente y lo voy a dejar a la derecha del signo igual. Y el menos 3 que está a la derecha lo voy a pasar al lado izquierdo. Teniendo en cuenta este concepto del puente, quedaría de la siguiente forma. Notemos acá que el menos 3 que estaba a la derecha, al pasar a la zona izquierda de la operación, pasó como positivo. Y el menos interrogación, al pasar el signo igual o puente, pasó a la derecha también como positivo. Ya viendo el ejercicio de este modo, pues ya es muy sencillo, perdón. Realizamos la operación 15 más 3 igual a 18. Eso quiere decir, aquí tenemos la respuesta, de que la temperatura ha bajado 18 grados. Podríamos demostrarlo aquí gráficamente contando desde el 15 hasta el menos 3, donde vamos a confirmar de que la diferencia de temperatura, de que la temperatura bajó 18 grados. En el punto 4 del ejercicio 2 del álgebra de Baldor, dice lo siguiente: a las 3 a.m. el termómetro marca menos 8 grados y al mediodía más 5 grados. ¿Cuántos grados ha subido la temperatura? Es muy similar al ejercicio anterior, solo que nos está preguntando cuánto ha subido y en el anterior cuánto ha bajado. Entonces vamos a hacer algo similar. Vemos que a las 3 de la mañana marcaba menos 8 grados y al mediodía marca 5 grados. Realizando el ejercicio del mismo modo, iniciamos con menos 8, que es la temperatura a las 3 de la mañana. Debemos sumarle un número. ¿Por qué sumarle y no restarle? Debemos sumarle porque el mismo ejercicio nos dice que la temperatura ha subido. Y es apenas obvio que si estaba en menos 8 grados y ahora está en 5, ha subido. Este número al cual yo le sume a menos 8 nos debe dar 5. Entonces vamos a utilizar el mismo concepto del puente, pero lo vamos a realizar de una forma conveniente. En este caso no me conviene pasar el más interrogativo, no me conviene hacerlo pasar el puente porque me quedaría negativo al otro lado y me complicaría un poco. Es posible, se puede desarrollar el ejercicio también de ese modo, pero en matemáticas debemos de intentar de ser prácticos y hacer las operaciones más convenientes. Entonces lo que voy a hacer en este caso es este menos 8 que está negativo de este lado, lo voy a pasar al puente para que me quede positivo al otro lado, de tal modo que el signo de interrogación no me cambie el signo. Me quedaría de la siguiente forma. Interrogación, lo que estamos buscando, es igual a 5 más 8. Realizando la operación, 5 más 8, 13. Entonces, la respuesta a la pregunta es que la temperatura
ha subido 13 grados. Si queremos demostrarlo aquí gráficamente, podemos contar aquí uno a uno los grados y nos vamos a dar cuenta de que efectivamente la temperatura subió 13 grados. En el punto 5 del ejercicio 2 del álgebra de Baldor dice lo siguiente. A las 8 a.m. el termómetro marca menos 4 grados o 4 grados bajo cero. Y a las 9 de la mañana ha subido 7 grados. A las 4 p.m. ha subido 2 grados más y a las 11 p.m. ha bajado 11 grados. Expresar la temperatura a las 11 p.m. Aquí vemos un poco más de información, pero si la miramos detenidamente es muy similar a ejercicios que hicimos en el video anterior. Empezamos registrando la información. A las 8 de la mañana el termómetro marca 4 grados bajo cero. Es el menos 4 que tenemos al principio. A las 9 a.m. ha subido 7 grados. Como nos está hablando de que la temperatura ha subido, la registramos con el signo más, con el signo positivo, más 7. Posteriormente nos dice que a las 4 p.m. nuevamente subió 2 grados. Entonces nuevamente registramos más 2. Y el ejercicio nos dice aquí, casi al final, dice, y a las 11 p.m. ha bajado 11 grados. Como la temperatura ha bajado, debemos registrarlo con el signo negativo, menos 11. Ya tenemos aquí un ejercicio, una suma común, como las que vimos en el video anterior. Vamos a desarrollarla de la forma tradicional. En este caso no voy a agrupar positivos y negativos, pues porque son valores muy pequeños. Menos 4 más 7 me da 3. El resto lo escribo igual, más 2 y menos 11. 3 más 2, 5. Y registro el menos 11 como lo tenía arriba. Y 5 menos 11 me da menos 6. Entonces la respuesta sería que la temperatura a las 11 p.m. es de 6 grados bajo cero. Continuamos con el ejercicio número 6. Ejercicio 6 del álgebra de Baldor, perdón, ejercicio 2 del álgebra de Baldor, punto 6. A las 6 a.m. el termómetro marca menos 8 grados o 8 grados bajo cero. De las 6 a.m. a las 11 a.m. sube a razón de 4 grados por hora. Cuidado con esa expresión, sube a razón, ya la explico mejor. Expresar la temperatura a las 7 a.m., a las 8 a.m. y a las 11 a.m. Bueno, acá como tal nos están pidiendo resolver, podríamos decir que 3 ejercicios en uno. Para iniciar debemos comprender inicialmente el ejercicio. Dice que a las 6 a.m. el termómetro marca 8 grados bajo cero. Hasta ahí nada diferente a lo que hemos visto. Sin embargo, aquí nos dice, de las 6 a.m. a las 11 a.m. sube a razón de 4 grados por hora. Eso quiere decir de que cada hora sube 4 grados. Entonces, si hablamos que es desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana, quiere decir que de 6 a 7 de la mañana sube 4 grados. De 7 a 8 de la mañana sube otros 4 grados. Y así sucesivamente hasta las 11 de la mañana. Entonces, para expresar la temperatura a las 7 de la mañana, vamos a hacer aquí el primer ejercicio. Entonces decimos, a las 7 de la mañana. A las 6 de la mañana el termómetro marcaba menos 8 grados. Entonces registramos el menos 8 o 8 grados bajo cero. Más, ojo con esta parte, este 1 que ponemos aquí al principio representa la cantidad de horas que han pasado desde las 6 de la mañana, que fue cuando la temperatura empezó a subir a razón de 4 grados por hora, desde las 6 de la mañana hasta la hora que me están preguntando. ¿Qué hora me están preguntando? Las 7 de la mañana. De 6 de la mañana a 7 de la mañana, ¿cuántas horas han pasado? Una, ¿cierto? Una. Y entre paréntesis coloco la cantidad de grados que sube la temperatura durante ese tiempo. Recuerden que de 6 de la mañana a 11 de la mañana, cada hora la temperatura sube 4 grados. Esta parte es una multiplicación.
más adelante, cuando veamos productos notables, este tipo de operaciones, de pronto la vamos a comprender mejor. Pero pues les adelanto, esta operación es una multiplicación. Cuando yo tengo alguna expresión o algún número entre paréntesis e inmediatamente antes del primer paréntesis hay un número o una expresión sin ningún símbolo, sin ningún eh, signo de operación, indica que es una multiplicación. ¿Listo? Entonces, para continuar, deberíamos hacer esta operación. 1 por 4, 4. Y ya tenemos la operación más sencilla y más fácil de desarrollar. Entonces terminamos realizando esta operación. Menos 8 más 4 nos da menos 4. Entonces, esa sería nuestra primera respuesta. Nos diría que a las 7 de la mañana la temperatura era de 4 grados bajo cero. Continuamos con la segunda pregunta que nos hacen. Nos piden expresar la temperatura también a las 8 de la mañana. Para expresar a las 8 de la mañana realizamos exactamente el mismo procedimiento, con la diferencia que entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana, pues no han pasado una, sino han pasado 2 horas. Entonces, el planteamiento del ejercicio simplemente cambia en el sentido en que voy a colocar un 2 antes del paréntesis. Los menos 8 grados que habían a las 6 de la mañana, los 4 grados que van cambiando cada hora entre las 6 y las 11 de la mañana, y el tiempo que ha transcurrido entre las 6 de la mañana de la pregunta, perdón, de las 6 de la mañana inicial y los 8 de la mañana de la pregunta, 8 menos 6, 2, entonces han pasado 2 horas, entonces ya realizamos el desarrollo del ejercicio. 2 por 4, 8. Y aquí en esta operación, pues se va a dar una respuesta de 0, se va a anular la temperatura, vamos a quedar en temperatura ambiente de 0 grados. Menos 8 más 8 nos da 0. Para terminar, vamos a desarrollar la parte 3 del ejercicio, cuando nos preguntan que qué temperatura hay a las 11 de la mañana. Entonces, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana han pasado 5 horas. Entonces, planteamos el ejercicio del mismo modo, cambiando únicamente el 2 por el 5 y hacemos aquí la operación. Recuerden que esta operación, 5 paréntesis, 4 paréntesis, o 5 abre paréntesis, 4 cierra paréntesis, es una multiplicación. 5 por 4, 20. Ya complementando la operación, menos 8 más 20 es igual a 12. Es decir, que a las 11 de la mañana la temperatura era de 12 grados. Entonces, nuestras respuestas en lenguaje cotidiano son: la temperatura a las 7 a.m. es de 4 grados bajo cero, a las 8 a.m. es de 0 grados y a las 11 a.m. es de 12 grados. Continuamos con el ejercicio 2, el punto número 7 del álgebra de Baldor. A las 8 de la mañana el termómetro marca 1 grado bajo cero. De las 8 a.m. a las 11 a.m. baja a razón de 4 grados por hora, similar al ejercicio anterior. Y de 11 a.m. a 2 p.m. sube a razón de 3 grados por hora. Tengamos en cuenta que desde las 8 hasta las 11 la temperatura está bajando, como lo dice acá, está bajando. Y entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde está subiendo. Y cuando sube, sube a razón de 3 grados. Y en la mañana estaba bajando a razón de 4 grados. Es decir, cada hora bajaba 4 grados. Y después de las 11 de la mañana, cada hora subía 3 grados. Nos piden expresar la temperatura a las 10, a las 11, a las 12 y a las 2. Entonces son 4 ejercicios en uno. Iniciamos con el de las 10 de la mañana. Un procedimiento similar, un poco más extenso, podríamos decir, al ejercicio anterior, pero muy similar. Iniciamos a las 10 de la mañana. El ejercicio lo empezamos a plantear con el primer dato que dice que a las 1 grado bajo cero. Nos pregunta que a las 10 de la mañana cuál es la temperatura. Como yo sé que desde las 8 de la mañana la temperatura está cambiando, entonces la diferencia entre las 10 de la mañana y las 8 de la mañana son 2 horas. Entonces ponemos el 2 y entre paréntesis ponemos la razón, es decir, la cantidad de grados de los cuales se está disminuyendo la temperatura. Recuerden que como la temperatura está bajando, por ese motivo este
Este 2 es antecedido por el signo negativo. Realizamos la operación. 2 por 4, 8. Y menos 8 nos da -9. Es decir, que a las 10 de la mañana la temperatura es de 9 grados bajo cero. Perdón. Continuamos a las 11 de la mañana. Entonces es el mismo planteamiento. Tengamos en cuenta de que se sigue cumpliendo la condición que de las 8 de la mañana a las 11 de la mañana estamos dentro de ese rango de tiempo. No estamos calculando temperatura después de las 11 de la mañana. Entonces la operación sigue siendo exactamente la misma. Planteamos el mismo 1 grado bajo cero, menos porque la temperatura sigue bajando. En este caso, ubicamos el número 3 porque nos están preguntando a las 11 de la mañana y la hora inicial a la que empezó a bajar la temperatura eran las 8. 11 menos 3, perdón, 11 menos 8, 3. Y la razón es 4. Cada hora baja 4 grados. Realizamos las operaciones. Menos 3 por 4 nos da menos 12 y menos 1 menos 12 nos da menos 13. Entonces a las 11 de la mañana la temperatura era de 13 grados bajo cero. Continuamos con la pregunta de a las 12 del mediodía, ¿cuál es la temperatura? Y debemos tener cuidado aquí en lo siguiente, porque ya nos empieza a afectar o ya debemos empezar a tener en cuenta la siguiente condición que dice que desde las 11 de la mañana hasta las 2 p.m. la temperatura sube a razón de 3 grados por hora. Entonces, el ejercicio debe quedar planteado así. La temperatura inicial, 1 grado bajo cero. La temperatura baja durante 3 horas, 4 grados cada hora. Se mantiene en el ejercicio anterior. Pero ahora, como me están preguntando a las 12 del mediodía y la temperatura dejó de bajar a las 11 y empezó a subir, entonces ya tenemos que empezar a preguntar otra cosa. Desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, la temperatura sube 3 grados cada hora. Y si me están preguntando a las 12 del mediodía, yo tengo que entender que desde las 11 del mediodía a las 12 del mediodía han pasado una hora. De allí, este número 1 que colocamos acá. Y tener en cuenta que como la temperatura sube, debemos colocar el signo más de positivo. Y entre paréntesis colocamos la razón en la cual está subiendo la temperatura, que son 3 grados como lo dice el ejercicio. Planteado ya eso, ya desarrollamos las operaciones. El menos 1 sigue igual. Menos 3 por 4 me da menos 12. Y más 1 por 3 me da más 3. Realizamos aquí esta operación. Menos 1 menos 12 me da menos 13. Y menos 13 más 3 me da menos 10. Entonces a las 12 del mediodía la temperatura era de 10 grados bajo cero. Para culminar me preguntan a las 2 p.m. A las 2 p.m. utilizamos exactamente el mismo planteamiento con la diferencia que entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde han pasado 3 horas. De allí el único cambio que realizamos al planteamiento. El 3 que colocamos aquí antes del paréntesis que también tiene los 3 grados que la temperatura baja. Ya realizamos las operaciones. Menos 1 queda igual. Menos 3 por 4, 12. Y 3 por 3, 9. Continuamos con las operaciones. Menos 1 menos 12 da menos 13. Más 9 da menos 4. Entonces a las 2 de la tarde la temperatura era de 4 grados bajo cero. Ya podemos aquí observar la respuesta en lenguaje cotidiano, donde nos dice que la temperatura a las 10 de la mañana es de 9 grados bajo cero, a las 11 de la mañana de 13 grados bajo cero, a las 12 del mediodía de 10 grados bajo cero y a las 2 de la tarde de 4 grados bajo cero. Continuamos con el siguiente ejercicio, pero para poder comprender este siguiente ejercicio quiero hacerles aquí, hacer claridad sobre unos términos geográficos importantes para comprender los ejercicios.
Este es un mapa mundi. Vemos que en la mitad hay algo llamado el meridiano cero, ¿sí? Es una línea imaginaria que se traza geográficamente para darnos, entre muchas otras utilidades, una ubicación geográfica, una distancia entre las partes. Y vemos que horizontalmente también tenemos una línea llamada línea del Ecuador. Miramos que sobre esta línea, hacia arriba, vemos el norte, hacia abajo vemos el sur con respecto a la línea de Ecuador. Y con respecto al meridiano cero, a la derecha vemos el este y a la izquierda vemos el oeste. Entonces, teniendo esto claro, si no les queda totalmente claro, cuando veamos el ejercicio más adelante se pueden devolver en el video para revisar de nuevo la imagen y comprender mejor. Entonces vamos ahora sí con el ejercicio. El ejercicio 8, perdón, el punto 2 del ejercicio 8 del álgebra de Baldor dice: el día 10 de diciembre un barco se halla a 56 grados al oeste del primer meridiano. Recuerden que el primer meridiano es en el mapa mundi la línea que va de arriba hacia abajo o que va de norte a sur. El ejercicio nos dice también que del día 10 al 18 recorre 7 grados hacia el este y nos pide expresar su longitud ese día. Algo que olvidé mencionarles es que cuando hablamos de movimiento de este a oeste, estamos hablando de longitud, y cuando estamos hablando de movimiento de norte a sur, estamos hablando de latitud. En un momento lo pueden comprender mejor. Para desarrollar este ejercicio, quiero hacerlo de forma gráfica también, para que quede un poco más claro. Entonces aquí esto es un plano cartesiano. Si lo asemejan con el mapa mundi verán que es muy parecido. De oeste a este está el eje de las X, o si lo queremos ver como el mapa mundi sería la línea del Ecuador. Y de norte a sur está el meridiano cero o el eje Y, si hablamos de un plano cartesiano. Vamos a ubicar aquí unas divisiones, ya las miramos exactamente. Entonces nos dice que el día 10 de diciembre el barco se halla a 56 grados. Entonces yo aquí intenté ubicar el barco en el punto 56. Aquí vemos que esta primera línea negra es 10, 20, 30, 40, 50. Y este barquito aproximadamente está en el, perdón, en el grado 56. Posteriormente nos dice que del día 10 al 18 recorre 7 grados al este. Ojo con esta parte. 7 grados hacia el este. ¿Dónde está el este? Miremoslo aquí a la derecha. El este es el de la derecha. Entonces el barco, que estaba inicialmente en el, a 56 grados del primer meridiano, se mueve 7 grados hacia el este, ubicándose más o menos en esa posición. Perdón. Nos piden expresar la longitud de ese día. Entonces, esa es la duda. ¿En qué? Perdón. ¿A qué distancia quedó el barco ahora? Bueno, vamos a plantear el ejercicio de la siguiente manera. Menos 56. ¿Por qué menos 56? Bueno, esta es una pregunta importante. Debemos comprender que en el plano cartesiano, todo lo que yo me mueva del centro a la derecha es positivo. Y todo lo que me mueva del centro hacia arriba es positivo. Como es lógico, en sentido contrario, todo lo que me mueva desde el centro a la izquierda, es decir, hacia el oeste, es negativo. Y lo que me mueva del centro hacia abajo, es decir, hacia el sur, es negativo. Entonces, este positivo, norte positivo, oeste negativo, sur negativo. Entonces estamos ubicados en una coordenada, hablando del plano cartesiano, no del mapa mundi. Y para hacer operaciones matemáticas debemos expresarlas del modo en que nos lo indica el plano cartesiano y no el mapa mundi. La respuesta al final sí la tenemos que traducir al lenguaje cotidiano. Entonces, matemáticamente nos dice que estamos ubicados en una posición menos 56. Y como el movimiento es hacia el este, ¿sí ven? Es un movimiento positivo, nos estamos acercando hacia el cero,
nos estamos moviendo hacia el este, esa operación es positiva. Entonces el ejercicio queda planteado como menos 56 más 7. Comprendiendo este planteamiento del ejercicio, nos resta únicamente hacer la operación. Menos 56 más 7 es menos 49. Entonces puedo afirmar de que el barco, el día 18, está en una longitud de 49 grados al oeste del primer meridiano. Esta es la respuesta en lenguaje cotidiano. ¿Por qué no digo menos 49 grados? Porque así como lo hablábamos en la temperatura, no puedo registrar grados negativos. Tengo que decir que el barco se encuentra 49 grados al oeste del primer meridiano. ¿Cuál es el primer meridiano? Recuerden que este del centro es el meridiano 0. Y a partir de ahí es donde debo contar. Si cuento de aquí a donde quedó el barco el día 18, tendré que contar 49 grados. Y los debo expresar no como una cantidad negativa de menos 49, sino como 49 grados al oeste del primer meridiano. Es un concepto geográfico que es importante saberlo, pero matemáticamente podríamos afirmar que la respuesta es menos 49. Continuamos con el ejercicio 2.9 del álgebra de Baldor. El día 1 de febrero la situación de un barco es 71 grados de longitud oeste y 15 grados de latitud sur. Recuerden que les hablé de longitud y latitud. Del día 1 al 26 ha recorrido 5 grados hacia el este y su latitud es entonces 5 grados más al sur. Aquí de pronto hay un problema de inscripción en el libro. De pronto no es clara lo que se pretendían decir, pero comprendiendo el ejercicio lo que quieren decir es que el barco se movió 5 grados más al sur. Expresar su situación el día 26. Bueno, para desarrollar este ejercicio también lo vamos a hacer inicialmente de modo gráfico. Vamos a decir que el barco inicialmente estaba en esta posición. ¿Por qué en esa posición y no arriba como lo hice ahorita? Entonces miremos. Dice, el día 1 de febrero la situación del barco es 71 grados de longitud oeste. Entonces, si empezamos desde el 0 contando 10, 20, 30, 40, 50, 60, 71. Entonces, un poquito adelante de esta línea que vemos acá. Pero además nos dice de que su posición es de 15 grados de latitud sur. Cuando hablamos de latitud sur o latitud norte, ya no nos movemos de derecha a izquierda en el plano cartesiano, sino que nos movemos de arriba a abajo en el eje Y, de norte a sur o de sur a norte. Entonces, como estamos hablando de latitud sur, me ubico en el punto cero o en la línea del ecuador y mirando hacia el sur, es decir, aquí hacia abajo, me muevo 15 grados. 15 grados aproximadamente una línea que son 10 y un poco más a la mitad. Por este motivo el barco, su posición inicial es esta. Entonces, ese punto lo conocemos en el plano cartesiano como 71,15. El primer valor, el 71, siempre va a ser el eje de las X y el segundo valor, el del eje de las Y. El ejercicio nos dice luego de que entre el día 1 al 26 el barco se movió 5 grados hacia el este. Entonces, desde su posición inicial hacia el este, es decir, hacia la derecha, se mueve 5 grados. Y su latitud hacia el sur se mueve también 5 grados. Recordemos que hacia el sur es hacia abajo. Entonces nos piden que expresemos la situación el día 26. Acá entonces tenemos dos ejercicios en uno. Debemos plantear una respuesta para la longitud y una respuesta para la latitud, haciendo dos operaciones diferentes. Esta va a ser la nueva ubicación del barco aproximadamente. 5 grados a la derecha, 5 grados abajo. O mejor, 5 grados al este y 5 grados al sur. Vamos a calcular entonces la longitud y la latitud. La longitud la calculamos con el primer dato que nos dan, que es
71 grados de longitud oeste. Ya habíamos dicho que ¿por qué negativo? Porque está del lado izquierdo del meridiano cero. En este caso, en el plano cartesiano, porque está a la izquierda, porque va hacia la izquierda. Y vamos a sumarle 5, ¿por qué? Porque nos dicen que el movimiento del barco es hacia el este, es decir, hacia la derecha. Se aproxima hacia una cantidad positiva. Más 5. Desarrollando el ejercicio, ya nos dice entonces que la nueva ubicación del barco está ubicado en el 66, en el grado 66 de longitud oeste. En el plano cartesiano, en el menos 66. Ahora vamos a desarrollar el ejercicio con respecto a la latitud. En la latitud nos dice que inicialmente el barco estaba 15 grados de latitud sur. En el plano cartesiano entonces lo ubicamos acá, que viene siendo menos 15. ¿Por qué menos 15? Porque está hacia abajo. ¿Sí? Todo lo que esté de esta línea hacia arriba va a ser positivo y lo que vaya hacia abajo va a ser negativo. Y nos dice que el barco se movió 5 grados hacia el sur, se movió hacia abajo, entonces también debe ser una expresión negativa, menos 5. Desarrollando el ejercicio nos dice que menos 15 menos 5 es igual a menos 20. Entonces la nueva ubicación del barco es menos 66 o menos 20 en el plano cartesiano, o si hablamos del mapa mundi tendremos que hablar de 66 grados. Aquí en la respuesta lo podemos leer. La situación del barco es día 26 es de 66 grados al oeste y 20 grados latitud sur. Esta sería nuestra respuesta. El ejercicio número 10 del álgebra, el ejercicio número 2 en el punto 10, aquí hay un error de transcripción. El día 5 de mayo la situación de un viajero es 10 grados de longitud este y 65 grados de latitud norte. Del día 5 al 31 ha recorrido 3 grados hacia el este y se ha acercado 4 grados al ecuador. Expresar su situación el día 31. Usamos de nuevo nuestro plano cartesiano y vamos a ubicar nuestro barco en 18 grados de longitud este. Entonces, partiendo del 0, 18 grados al este, entonces vamos hacia la derecha. Si aquí es 10, aquí es más o menos 20. Entonces la ubicación vendría siendo muy cerca que a esta segunda línea negra. Pero también nos dice que el barco está ubicado a los 65 grados de latitud norte. 65 grados de latitud norte, entonces vendría siendo de este mismo punto hacia arriba, porque es norte. 10, 20, 30, 40, 50, 60, entonces vendría a estar ubicado acá. Entonces la intersección entre estos dos puntos que acabamos de calcular es donde estaría ubicado el barco. Luego nos dice que del día 5 al 31 ha recorrido 3 grados hacia el este. Recuerden, el este es, bueno, este es el punto inicial. 3 grados al este es hacia la derecha. Y nos dice que se ha acercado al ecuador. Recuerden que yo les dije que esta línea en el mapa mundi es la línea del ecuador. Entonces, ¿qué ha hecho el barco? Ha bajado hacia el ecuador. Entonces, ya notamos que esta expresión va a ser una expresión negativa y esta expresión este número va a ser una expresión positiva. Para expresar su situación el día 31, esta es la posición nueva del barco. Vamos aquí a averiguar en qué coordenadas está ubicado el barco. Calculando primero la longitud, posteriormente la latitud. En la longitud tenemos 18 grados más los 3 grados que se movió al este, nos da 21 grados. Y en latitud tenemos 65 grados, donde estaba ubicado inicialmente, menos los 4 grados que se movió hacia el ecuador. Nos da 61. Entonces la nueva ubicación del barco es 21 grados, longitud este, y 61 grados, latitud norte. Aquí tenemos la respuesta.
En este último ejercicio vamos a hablar de tiempo antes de Cristo y después de Cristo. El ejercicio dice así: una ciudad fundada en el año 75 antes de Cristo fue destruida 135 años después. Expresar la fecha de su destrucción. Este ejercicio es de números positivos y negativos porque tradicionalmente conocemos también, aquí tenemos la recta numérica, donde hemos expresado el tiempo con los años antes de Cristo y después de Cristo. Nos dice que la ciudad fue fundada 75 años de Cristo. Entonces debemos de comprender de que el tiempo, como se maneja tradicionalmente, inicia en el año cero, que fue cuando nació Jesucristo. Todo lo que sucedió antes de esa época es considerado antes de Cristo y lo que sucedió posteriormente es considerado después de Cristo. Entonces, si decimos que la ciudad fue fundada en el año 75 antes de Cristo y lo queremos representar en la recta numérica, este punto, si notamos aquí es menos 50, acá es menos 100, menos 150, este punto sería la fecha en que se fue el ejercicio, que 135 años después debemos comprender que el tiempo va hacia adelante, lógicamente. Y nos dice que 135 años después, es decir, hacia adelante, sucedió la destrucción. Entonces ya de por sí entendemos de que esta cifra de 135 años debe ser positiva. Y este 75 años, traduciendo una operación matemática, debe ser negativo. Entonces, para plantear el ejercicio decimos que la ciudad fue fundada en el menos 75 y 135 años después fue destruida. ¿Cuándo fue destruida la ciudad? Es la pregunta. Entonces hacemos la operación, menos 75 más 135 nos da 60. Entonces nuestra respuesta es que la ciudad fue destruida en el año 60 después de Cristo. Entonces, muchas gracias. Cualquier duda, estaré en los comentarios. Me ayudarían mucho si se suscriben, si dan like al video, si comentan, si lo comparten con sus compañeros y personas que puedan interesar. Nos vemos en un próximo video. Próximamente vamos a subir el ejercicio número 3 y día a día vamos a seguir subiendo contenido. Si necesitan algún ejercicio en particular, no duden en ponerlo en los comentarios y lo desarrollaré lo más breve posible.